Un saludo para todos, Dios les bendiga. Entonces vamos a continuar en esta charla y en este estudio respecto a los atributos de Dios. Permítanme les comparto pantalla para que podamos continuar. Listo. Entonces, en nuestra charla anterior habíamos hablado sobre la supremacía y la soberanía de Dios y cómo la supremacía estaba conectada con la soberanía, porque pues la soberanía viene a ser ese ejercicio de la supremacía de Dios. Como entendemos primero a Dios como el ser supremo, aquel donde obra todo lo que Él quiera hacer, pues lo hace. Él es único, Él es verdadero, Él es todopoderoso. Y entendimos que esa supremacía le permite a Él ejercer esa soberanía sobre su creación, sobre todo lo que somos y lo que hacemos. Entonces, vamos a continuar hablando sobre la inmutabilidad, perdón, de Dios. Entonces, este es un atributo que pues algunos conocen, otros de pronto han escuchado de forma somera su definición, pero vamos a tratar de profundizar un poco sobre qué es esa inmutabilidad de Dios, qué significa, para qué es conveniente en nuestras vidas, cómo podemos vivir con este atributo o cómo podemos hacer parte de nuestras vidas este atributo del Señor. Y la inmutabilidad se refiere a un ser que no cambia, que no puede ser alterado. Recuerden que empezamos, cuando este estudio empezó más bien, buscamos entender eso que es la esencia de Dios, que es parte de su vida, que es parte de su forma, sus formas de ser y de actuar, sus formas de proceder, incluso obviamente sobre la creación que somos nosotros y todo lo que hay en la tierra. Entonces, esa inmutabilidad es una característica única del Señor y vamos a ir viendo por qué. Malaquías 3:6, como un texto base en la parte A, dice, yo soy el Señor y nunca cambio. Entonces, es algo que es importante entender porque lastimosamente y casualmente esta tarde con mi esposa veíamos una encuesta que hacen cada 2 años aproximadamente en Estados Unidos, donde buscan entender cuál es el estado de la iglesia en muchas áreas, a nivel teológico, a nivel de concepciones, a nivel de crecimiento, pero más que todo en la parte conceptual, ¿qué está creyendo la gente? ¿Cuál es la percepción de la gente en la iglesia? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que no creen? Y toda esa parte doctrinal que se supone es vital e importante, y si bien hay unas doctrinas que son de segundo, de tercer orden, hay unas que son esenciales, que son inamovibles y que así como la inmutabilidad de Dios no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque aquel que las instituyó, aquel que las dio, pues no cambia y no las dio de forma temporal, no las dio de forma pasajera, sino que tienen un propósito y que deben permanecer para siempre. Por eso dice la palabra, el mismo Señor decía, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Entonces, veíamos en esta encuesta y hacían muchas preguntas y una de ellas se refería casualmente también a la inmutabilidad de Dios. Y oh sorpresa que estamos hablando de evangélicos, personas cristianas. Dentro de las iglesias, la mayor parte, es decir, más del 50% de personas, están creyendo que Dios
se adapta a las épocas de la historia, que Dios puede cambiar de parecer según sea el tiempo o la situación de la humanidad que esté pasando, y que es un Dios de alguna forma adaptable a esa condición humana por la que se esté pasando en el momento a través de la historia. Y esto pues es un craso error. Ya vamos a ir viendo lo que dice la palabra y por qué debemos entender que Dios es un Dios que no cambia, pero también nos damos cuenta de cómo está la iglesia, y no solamente en Estados Unidos. Y de hecho, pues Estados Unidos, también lo hablábamos con mi esposa, es un referente para Latinoamérica, para Centroamérica y para muchas partes del mundo. Ustedes recordarán el gran trabajo evangelístico de misioneros en los años 70, 80, lo hicieron muchos americanos, muchas personas de Estados Unidos que dejaron la comodidad de sus vidas y se lanzaron a esta parte del mundo a traer el evangelio. Y fue una bendición y fue algo especial, fue una época de la humanidad donde la palabra de Dios empezó a ser regada por el mundo. Pero ahora este país, esta iglesia que de alguna manera ha sido un referente para bien, ahora parece que lo está o lo empieza a hacer para mal. Y esto tiene un trasfondo, pues nos remitimos a que si la gente piensa de esa manera es porque está fallando el liderazgo, está fallando la enseñanza del liderazgo, están fallando las personas que tienen autoridad, a las que se le ha delegado autoridad en la iglesia del Señor, están fallando en la transmisión de estas enseñanzas y por ende de estos atributos. Seguramente muchos de esas personas no entienden y no alcanzan a definir qué significa la inmutabilidad de Dios, y por eso la ponen en tela de juicio, o creen que Dios puede ser cambiante. Y eso es algo, pues, como les decía ahorita, equivocado, y es un craso error por parte de ellos. Porque debemos entender como primera medida que es parte de su esencia, es parte de lo que hay en Dios, su inmutabilidad. Imagínense que le sirviéramos a un Dios que cambia constantemente de parecer, que así como el ser humano un día, dependiendo de su condición emocional, un día sí y otro día no, un día tal vez y otro día a lo mejor. No, la esencia del Señor es su no cambio, el que su personalidad es firme, es constante. ¿Y parte de qué? De su perfección. ¿Parte de qué? De su conocimiento. Todo eso lo lleva a que todo lo que él haga, lo que hable, pues no va a tener sombra de variación. Él no puede mejorar ni desmejorar. No hay nada que le falte al Señor, y no hay nada que él pueda, en lo que él pueda desmejorar, contrario a nosotros, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces su poder y su gloria nunca van a disminuir, siempre serán las mismas, siempre su condición de Dios estará ahí. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, lo dice su palabra. Y esto pues nos habla de esa inmutabilidad. Él no va a cambiar. Y es algo que debemos recordar siempre, porque como les hablaba la vez pasada, a veces en nuestra oración parece que pretendemos insinuar o decir que tal vez Dios no tiene el poder suficiente, que tal vez no se preocupa lo suficiente, que tal vez no me está escuchando, que tal vez el poder del enemigo fue mayor que el de Dios y por eso hay algo fuera de orden en mi vida y pasó algo conmigo que no estaba en la voluntad de Dios, pero nada más lejos de la realidad. Porque el poder de Dios y su gloria están allí vigentes, están allí al 100%, nunca han disminuido y nunca van a disminuir. Sus atributos, todo esto que estamos viendo en esta serie, también son inmutables. No hay nada en sus características, en su esencia,
que cambie o que varíe. La inmutabilidad de Dios permea también todos sus atributos. Y eso para nosotros debe ser de alguna forma una consideración que nos traiga tranquilidad, que nos traiga seguridad. Porque cuántas veces nos hemos encontrado en la vida con seres que son cercanos a nosotros, que de alguna manera eh, amamos, a los que le hemos confiado muchas cosas y resulta que pues nos fallan, nos estamos equivocando, perdón, ellos están fallando porque se equivocan, porque cambian, porque varían, pero el Señor no es así. Su palabra también es inamovible. Sus decretos, todo lo que Él ha instituido, no se va a mover. No es como las leyes humanas, como las constituciones políticas de un país que a las que se les añade, se les quita, de alguna manera se les puede dar algún, o quitar algún atributo, o quitar algún poder. No es así con el Señor. Pero a veces nos confundimos por ciertas cosas que tal vez no tenemos claras y por eso también mucha gente puede creer que Dios es un ser que varía de acuerdo a la condición humana o al tiempo que esté viviendo la humanidad. Me explico mejor. Génesis 6:6 dice, por ejemplo, el Señor lamentó, hay una versión que dice, y el Señor se arrepintió de haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Debemos entender que se arrepintió, o en esta versión de Palabra de Dios para Todos, ahí habla de que el Señor lamentó. Es muy diferente a la palabra arrepentimiento en el sentido neto de la palabra como tal. Él no se arrepiente, pero esa lamentación tiene que ver más con un sentimiento, si lo queremos ver de alguna forma, de tristeza, como cuando tú lamentas algo y dices, ay, qué triste la condición de esta persona, pero eso no te lleva a cambiar de parecer si has tomado una decisión. De hecho, pues el Señor, si se hubiera arrepentido de haber creado a los seres humanos como tal, pues no existiríamos. Pero esa lamentación pasó por un pesar, por una tristeza, porque el Señor esperaba de nosotros un comportamiento diferente, aunque Él obviamente en su conocimiento ya sabía cómo íbamos a proceder. Pero eso no implicó que Él negara ese sentimiento, que no exteriorizara, por decirlo así, ese sentimiento. Y Él lamentó haber creado al ser humano, porque Él veía que, como dice la palabra, de continuo sus pensamientos eran el mal. Entonces, ese lamento no tiene nada que ver con el arrepentimiento como creemos que es la palabra en su definición más exacta. Números 23:19 dice, Dios no es ser humano, y vean aquí cómo la palabra refuerza lo que les estoy diciendo, dice, no es ser humano para que mienta o cambie de opinión. Entonces, aquí vemos nuevamente, Él no cambia de opinión. Él lo que hace es establecer unas normas y debemos también entender que hay una serie de leyes y hay unas situaciones también que son específicas y ya un poquito más adelante vamos a entenderlo mejor. Primera de Samuel 15:11 dice, entonces Dios le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento, dice otra versión, me pesa haberlo hecho rey. Y esa misma palabra, lamento, es la misma que se usa en Génesis, es la misma definición. Entonces, lamentó, le pesó haber hecho rey a a Saúl, le dijo a Samuel. Entonces, lo primero aquí con estos textos que a veces pueden ser confusos y nos pueden llevar a pensar que si Dios sí se arrepiente de alguna manera. Entonces, lo primero es que debemos reconocer los antropopatismos. ¿Qué es eso? Es una figura literaria que usaron los escritores para mostrar de alguna manera, para humanizar, si cabe el término, de alguna manera los sentimientos del Señor, aunque
Debemos tener claro que esos sentimientos son de naturaleza divina y no humanos. ¿En qué radica la diferencia? Que los humanos están cargados de maldad, de pecado. No es lo mismo los celos de Dios que los celos del hombre. Si ustedes o hacemos un estudio específico de lo que es los celos en la humanidad, está pasando por, es una persona, podemos decir que una persona celosa es alguien que pasa por situaciones de inseguridad, de temor, de miedo, que es una persona que de alguna manera desconfía, pero no es, cuando por ejemplo la palabra habla de que Dios es un Dios celoso, no podemos equiparar o hacer un paralelo de igual forma entre los sentimientos del hombre y los sentimientos de Dios. Es muy diferente, pero los autores en las escrituras trataron de alguna manera de darle esa figura, esa forma de humanizar a Dios de esa manera para que nosotros pudiésemos entender unos conceptos. Lógico, hay cosas que no vamos a entender a profundidad. El celo de Dios, pues tal vez lo vamos a entender, a tratar de entender como lo que para nosotros representa el celo. O en este caso lo que estamos hablando, el arrepentimiento de Dios. No, ese arrepentimiento no tiene que ver con que Él cambie de opinión, sino que Él de alguna manera busca que su palabra se cumpla y permite que esas condiciones cambiantes en el ser humano, no en Él, pues a la final den el mismo resultado porque su palabra no va a cambiar. Sus normas no van a cambiar, sus leyes van a permanecer firmes. Si Él dijo que algo iba a pasar, va a suceder a pesar de nosotros, a pesar de nuestro comportamiento. Entonces, debemos reconocer esas figuras literarias y no tratar de humanizar al Señor y no tratar de entender a profundidad lo que no podemos entender a profundidad, porque simplemente el Señor, como les decía alguna vez, hay cosas que Él ha velado en su palabra y hay otras que son lo revelado, dice también la palabra, es para nosotros. Lo velado le pertenece a Dios, lo que está oculto o lo que ocultó de nuestro conocimiento, pues no lo vamos a poder entender y por eso el Señor lo guardó y lo reservó para él. Entonces, también debemos reconocer que sus decretos, hay unos que sí son condicionales y otros incondicionales. Veamos un par de ejemplos. En Nínive, cuando la ciudad iba a ser destruida, el Señor emitió una advertencia. Aunque puede parecer que era un juicio, fue una advertencia. Dijo, en 40 días voy a destruir a Nínive. ¿Qué pasó? La ciudad se arrepintió, la ciudad cambió, todo el pueblo, dice la palabra, que se vistió de silicio, que tuvieron una actitud diferente y esa advertencia del Señor, que no podemos tomarla como un juicio ya determinado que lo iba a hacer, le permitió al pueblo alcanzar misericordia. Entonces el Señor en su presencia, acuérdense que vimos ese también ese atributo, él ya conocía que este pueblo se iba a arrepentir, pero ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? Hacerles entender que un Dios justo iba a emitir su juicio y que no se iba a detener porque de ninguna manera el Señor se movió de ese juicio, sino que también en su misericordia él buscó que el pueblo se arrepintiera. Y entonces ahí vemos un juicio, un decreto condicional, donde hay una condición y que puede cambiar el futuro, en este caso del pueblo. Asimismo es en nuestras vidas. Muchas veces va a venir a nuestras vidas advertencias de parte del Señor. Pero ya cuando el Señor determine que viene un juicio sobre nuestras vidas, ya no va a haber nada ni nadie que lo pueda detener. Entonces, por eso es importante conocer, y en este caso este atributo del Señor de que Él no cambia. Segunda de Samuel 7:16, aquí vemos un decreto incondicional. Le dice a David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre,
hago énfasis en este término, delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Pregunta, ¿David murió? Sí. ¿Su hijo Salomón murió? Sí. ¿Y los reyes de ahí para adelante murieron? Sí. Pero ¿en dónde se cumplió la promesa del Señor? En la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque de la descendencia de David, el Señor le había prometido que iba a levantar un rey, y no cualquier rey, sino su rey, un rey que no tendría fin, ni él ni su reino. Entonces allí fue cumplida la palabra del Señor, a pesar de en algún momento la desobediencia de David, pero se arrepintió, a pesar de el trato el manejo que en Salomón tuvo en un momento bien y después también de desobediencia, los hijos de Salomón, etcétera, todo lo que sucedió y sabemos de la historia del pueblo de Israel. Pero allí no hubo condición, simplemente le prometió a David y lo cumplió. Un trono estable y eternamente estable, que se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta, esa es la inmutabilidad de Dios. Ese es el Dios al que servimos, un Dios que establece unos decretos, que establece unos parámetros, que busca que nosotros vivamos como Él quiere y que hay una serie de decretos que son condicionales, pero que de ninguna forma le restan el juicio o justicia al Señor, porque Él es un Dios justo también. Entonces, debemos entender también que nuestra condición, por el contrario, o muy diferente a la de Dios, nuestra condición es de ser hombres inconstantes. Isaías 57:11 dice, pero los malvados son como un mar agitado que no se puede calmar. Sus olas arrastran barro y suciedad. Entonces aquí el Señor lo que hace es una comparación. Mientras él es inmutable, nosotros como seres humanos malvados, porque tenemos esa impronta desde que nacemos por nuestros padres, porque quedó impresa en toda la humanidad a partir del Edén, a partir de Adán y Eva, quedó impresa en toda la humanidad la maldad como ese norte. Entonces, por eso hay inconstancia, una inconstancia y una mutabilidad que se le puede llamar de alguna forma natural, natural en el sentido de que ya por el hecho de esa condición pecadora con la que hemos nacido, ya pues eso nos lleva a ser así, a ser inconstantes, a ser maleables, a ser de doble ánimo, como dice la palabra también, el hombre de doble ánimo es como las olas del mar, van de aquí para allá. Y eso es algo que debemos comprender a la luz de la palabra. También que somos dependientes, contrario al Señor, que es totalmente independiente. Él no necesita de nada ni de nadie para emitir sus juicios o para hacer o dejar de hacer algo. Entonces, el problema no es depender de Dios. El problema, perdón, es no depender de Dios. El problema es cuando dependemos de los hombres. Y ahí viene la pregunta, ¿en quién estamos confiando o a quién o de quién estamos dependiendo? Salmo 146:3 dice, no confíen en nadie, que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Confiemos en aquel que tiene un propósito establecido para nuestras vidas. Ese es el llamado hoy. Y es algo que debemos comprender en la inmutabilidad del Señor. ¿Por qué es importante conocer este atributo del Señor? Porque es allí donde debemos buscar refugio, en aquel que no cambia, que tiene una voluntad firme, en aquel en el que hay una palabra segura, que es como una roca, aquel que no va a cambiar de ninguna manera, ni por las circunstancias, ni por emociones, ni por ningún tipo de problemas, nada. Pero vuelvo y hago la pregunta y el Señor nos la hace. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿En dónde tenemos nuestra confianza? Y muchas veces tenemos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y volvemos a hablar lo mismo, pero es necesario ser reiterativo para que no caigamos en estas condiciones o pongamos nuestra confianza en donde no debemos. Y muchas veces confiamos en hombres, en personas, en situaciones económicas, en condiciones incluso laborales, académicas,
en cualquier tipo de cosas menos en Dios. Y la situación es cambiante siempre. Las personas son cambiantes. La seguridad económica que hoy está, tal vez mañana ya no esté. La salud que hoy nos acompaña, tal vez mañana ya no nos acompañe. La fuerza que hoy está con nosotros, tal vez mañana ya sea menos. Y súmele pues el paso de los años, súmele que tenemos un cuerpo que día a día se va desgastando, pero por el contrario, nuestro espíritu debe irse fortaleciendo, debe irse rejuveneciendo de alguna manera para que sea comprensible. Entonces, quien obra con desobediencia sufrirá el inmutable juicio de Dios. Ezequiel 8:18 dice, estoy tan enojado que voy a castigarlos sin ninguna compasión. A gritos me pedirán que les perdone, pero no les haré caso. Cuando hay desobediencia, ¿hay castigo? Sí. ¿Qué sucede aquí en Ezequiel 18? Que el Señor hace un énfasis en su enojo que va más allá de un enojo normal o común, por decirlo de alguna forma, pero que en este caso el Señor hace un énfasis en que es un enojo muy grande y que eso lo va a llevar a traer un castigo que no va acompañado de misericordia ni de compasión en ningún momento. Y ese es el nivel al que muchas personas llevan a Dios a obrar. ¿Por qué? Porque es que Dios obra como Dios justo. Cuando somos desobedientes, vamos a sufrir las consecuencias, aún, y escúcheme bien eso, aún si Dios te perdona. Entonces, nosotros hemos conocido y hemos visto con mi esposa muchos hogares, y lo hemos hablado, de cómo muchos hogares se enfrentan consecuencias, que Dios los perdonó, por supuesto, pero también recordemos que este Dios que no cambia ha dicho en su palabra, nunca tendré por inocente al culpable, que es en su justicia, Él va a permitir las consecuencias, porque esas consecuencias nos van a enseñar, nos van a recordar que no debemos permitir nuevamente el error, la equivocación. David se arrepintió cuando se metió con Betsabé, mandó matar al esposo, cuando hizo lo que hizo. Sí, ustedes leen los salmos, ese salmo donde él habla de que sus huesos envejecieron, de que él se sintió mal, de que él sentía que se moría, que él sentía que estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque había guardado silencio, aunque Dios ya lo conocía todo. Pero él cayó ante los ojos de los demás. Él seguía siendo el rey que era conforme al corazón de Dios. Pero qué le dice el Señor cuando lo perdonó? Listo, yo te perdono, pero el hijo que vas a tener con esa mujer va a morir. Y eso que hiciste en lo secreto, tus hijos lo harán en lo público. Se acostarán con mujeres que son tuyas, harán esto, lo otro, y bueno, yo sé que ustedes han leído este texto. Entonces, esas consecuencias las vamos a enfrentar y es algo que debemos tener claro. Y es algo que debe generar en nosotros el temor de evitar ser desobedientes, de evitar ceder ante esas tentaciones. Pidámosle al Señor en oración que nos ayude y nos guarde del mal, que podamos alejarnos a tiempo de esas tentaciones, de ese mal obrar, de esa situación que te quiere llevar a que obres de una manera inadecuada. Busquemos firmeza. Job 2:28 dice, determinarás así mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Cuándo viene la luz? Cuando nos determinamos una cosa y la establecemos como firmes. Tú has determinado seguir al Señor, servirle, amarle, darle todo lo que eres, tu vida, tus decisiones, todo lo que puedas hacer en tu vida, entonces que eso sea firme. Has determinado tenerlo en cuenta, orarle, consultarle antes de tomar una decisión, entonces que eso sea evidente en tu vida. Es gracioso de alguna manera que en este tiempo en el que, si bien es cierto, el país se está enfrentando situaciones complejas y seguramente va a seguir enfrentándolas, muchas personas estén tomando decisiones radicales,
Y lo grave del asunto no es que tomen decisiones radicales, sino que tomen ese tipo de decisiones o pretendan tomarlas sin tener en cuenta a Dios. Muchos ya están pensando en irse del país, muchos están pensando en tomar unas acciones X o Y, de vender, de hacer, y empiezan a dejarse a llenar de temor de la situación. La pregunta es, ¿alguna vez en la historia de la humanidad no ha habido pobres? ¿No ha habido condiciones sociales difíciles? ¿No ha habido gobernantes que sean injustos, que sean perseguidores incluso de la iglesia, que de alguna manera hayan generado muchas situaciones difíciles, incluso para el pueblo de Dios? Siempre, el mismo Señor Jesús lo habló. Ustedes a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener, le decía a sus discípulos. Entonces, las condiciones sociales fáciles o difíciles, y súmele pues que las condiciones en otros países no son las mejores como para decir, me voy a un lugar donde de verdad hay cierta garantía de que me va a ir mejor. Pero el problema y lo que yo veo en muchos, y hablo de personas que conocen a Dios, que dicen temerle, es que no lo tienen en cuenta. Y muchas veces hablan y en sus palabras, en sus exposiciones sociales, cuando se refieren al asunto, dicen, no, yo voy a hacer esto porque en este país no hay nada que hacer. Este país ya está en la inopia, en la inmunda, aquí ya no, aquí esto, lo otro. Y yo me pregunto, ¿y el Dios en el que usted cree no dice en su palabra que Él puede hacer florecer en medio del desierto? Él no puede, no es aquel Dios que puede en medio del desierto hacer brotar agua, no es aquel Dios que puede obrar milagros en medio de las aparentes dificultades. Entonces ahí es donde debemos reflexionar si estamos confiando en el Señor, un Dios, estamos viéndolo como un Dios que no cambia, o tal vez es un Dios al que ya le atribuimos cambios y le dijimos, no, pero es que Dios no es tan poderoso y como que mejor, es más poderoso mi decisión, es más poderoso o más acertada mis intenciones, porque tal vez el Señor no se da cuenta de la situación. Es que, y mira, cuando alguien se quiere meter en la cabeza que algo no está bien, pues para justificar su decisión, pues nadie le va a sacar de la cabeza que las cosas no están bien. Entonces ahí es donde debemos reflexionar y mirar si realmente vemos a Dios como un Dios mutable o un Dios inmutable. Como les decía al principio y decía esta encuesta, la iglesia está tomando un rumbo muy triste, un rumbo cargado de liviandad, y lo está haciendo porque sus liderazgos están siendo livianos. Pero aquí el Señor quiere recordarnos que lo que para Él es pecado, para aquello que para Él es pecado o lo fue hace 2000 años, lo sigue siendo hoy y lo seguirá siendo dentro de otros 2000 años. No importa los avances de la ciencia, no importa que esta humanidad esté llena de avances tecnológicos, de aparentes progresos de todo orden y de todo tipo. Dios le dice a su pueblo, que se supone somos usted y yo, hoy nos quiere recordar y nos dice, yo no cambio. No se adapten, no se conformen a la vana manera de vivir en este tiempo. Recuerden lo que dice la palabra. No se amolden a estos tiempos, no se amolden a las filosofías de esta humanidad, no se amolden a las filosofías, los pensamientos, a las intenciones de esta era. No importa lo avanzado que estén, porque incluso las comunidades como la LGTB y todo este tipo de ideologías de género que obviamente y están en total contravía de lo que dice la palabra, porque están siendo ya permitidas dentro de iglesias cristianas, denominaciones cristianas, porque se están ordenando incluso pastores o pastoras, entre comillas, transexuales.
lesbianas y con todo este tipo de desorden a nivel sexual, si la palabra es clara con relación a la inmoralidad, el Señor es claro con respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, hay un liderazgo permisivo. Hay un liderazgo que le está haciendo creer a la gente que Dios está cambiando, que Dios muta y que por eso permite que, pues como Dios ama a todos, entonces pues todos son bienvenidos y es una tergiversación de la palabra y del amor de Dios, obviamente. Si bien Dios ama a todos, Él ama a todos aquellos que se han arrepentido y amó al mundo porque entregó a su Hijo, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto implica arrepentimiento. Entonces, reflexionemos en a quién le estamos sirviendo. Y más bien deje de mirar la situación del país, la situación de la humanidad, la situación de tu empresa, la situación de, no sé, el lugar donde estés, de tu familia, y empieza a mirar al Dios que no cambia, al Dios también que es compasivo, al Dios que nos ama, al Dios que dijo que te iba a bendecir, aún en medio de dificultades y situaciones difíciles. Entonces entreguémosle este tiempo al Señor y oremos y digámosle, Señor, yo hoy entiendo que tú no cambias. Perdóname, Señor, si alguna vez lo he creído, si alguna vez he pretendido asumir que tú vas a ser diferente, que te vas a moldar a este mundo. Perdóname, Señor, cuando no he sido firme en mis convicciones, cuando me he determinado algo y no ha sido firme en mi vida. Hoy yo me vuelvo a ti de todo corazón y te pido que me ayudes a ver en ti esa firmeza que yo necesito. No necesito ver las circunstancias para creer que estoy firme o no, o si tengo salud, o si tengo dinero, o si tengo alguna condición social que me genera alguna comodidad. Yo entiendo que debo mirarte a ti que eres la roca, a ti que eres firme, a ti que tienes una palabra que nadie ni nadie puede cambiar. Por eso, Señor mío, yo te doy gracias, porque eres un Dios al que puedo servir con convicción, en el cual me puedo refugiar. Tú eres mi castillo, mi roca fuerte, mi refugio eres tú, decía el salmista, y él lo sabía y lo tenía claro, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y esta palabra. Que esta palabra, Señor mío, llegue a cada corazón y que cada uno de tus hijos recuerde que tú nunca cambias. Te damos la gloria y la honra y descansamos en ti y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén.